Si quieren a las y 4 vamos a comenzar ustedes. Ya casi van a ir siendo. Bueno, vamos a ir comenzando ustedes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que estén bien. Y pues ahorita ya vamos a la mitad de esta semana, ¿verdad? Está pasando rapidísimo el tiempo. Vamos a colocar la presentación para comenzar donde nos quedamos. Y pues vamos a abarcar algunos puntos hoy. Ya vamos avanzando bastante en el tema. Vamos a ver. Y déjenme ver. Déjenme ver. Siempre si cualquier cosa necesitan algo, me dicen, ¿verdad? Y ese cuadrito de abajo que les comentaba, creo que ayer, que me deja ver que estoy conectado y aparte también aquí estoy en el teléfono, cualquier cosa. Entonces, por favor, me dicen, ¿verdad? Aquí fue donde terminé la clase la vez pasada. Yo no sé, Julio, aprovechando que estás por ahí, ¿te acordás que en algunas ocasiones, pues entre las pláticas que hemos tenido, a veces vos comentás también cómo manejar los antibióticos? Entonces, tal vez yo, por ejemplo, la vez pasada les comentaba más o menos el criterio que yo tengo, pero también es útil, no sé, tal vez que oigan otra opinión, no sé si vos les podés comentar ahí algo de eso, de cómo haces en la cirugía bucal. Sí, con gusto, Guillermo. Sí, la verdad, pues yo sí soy el polo opuesto, pues, a lo que vos compartiste ayer, ¿verdad? Cabal. Yo me baso, pues, más que todo en referencias bibliográficas y siempre he retado a todos, ¿verdad? De que me muestren alguna publicación o algún libro serio de farmacología en donde entre las indicaciones de los antibióticos, pues, esté la cirugía de cordales, ¿verdad? Me llamó la atención porque desconocía lo que dijiste de Costa Rica ayer, vos. Bien Sí, interesante. Cuando tenga tiempo, porque vos sabes que también estoy dando clases ahorita, me voy a dedicar a investigar pues los considerandos de esa ley pues cabal. que tienen allá en Costa Rica, porque sería interesante. Pero tampoco me voy a quedar así radicalmente pues en el polo opuesto a vos. Recordemos que estamos en Guatemala. Aquí en Guatemala tenemos características socioculturales y socioeconómicas pues muy particulares. Dentro de ellas, pues, está la cuestión educativa, ¿sí? Dos, la cuestión económica, ¿verdad? Y tres, algunas cuestiones farmacoterapéuticas, que tal vez los patojos ahorita de cuarto se recordarán de lo que les enseñé el año pasado en farmacología básica, ¿verdad? De que, bueno, primero hablemos de lo socioeconómico y sociocultural, ¿verdad? El pueblo de Guatemala, pues, es un pueblo re mal educado. Muchas veces no siguen instrucciones. Las instrucciones después de cirugía de cordales, que es el tema, ¿verdad? Son Ajá. muy específicas y afortunadamente son muy simples, pero hay cierta renuencia pues muchas veces de los pacientes y esas son variables que no puedes medir, ¿va vos? O sea, vos Cabal. le das las instrucciones y yo me sentiría lo más tranquilo, pero si resulta una infección, ¿qué va a pasar? ¿Va? Que uno no sabe las condiciones pues, de higiene de las personas. A veces pues, se puede determinar, ¿verdad? Si es tu paciente, pero en cirugía muchas veces solo te llega la referencia
Y no manejas todas las cuestiones, pues, de si ya le hicieron limpieza, si no le hicieron limpieza. De ahí viene la importancia, pues, de los antisépticos bucales también, ¿verdad? Pero usualmente, pues, tenemos ese problema, ¿verdad? De que el paciente, pues, no sigue instrucciones, a pesar de que son pocas o relativamente pocas, son muy sencillas de guardar. Y muchas veces la gente ni siquiera tiene sentido común. Entonces, bajo esa premisa, ¿verdad? Tal vez sí se justifica, ¿verdad? Usar los antibióticos, pero precisamente ahorita mientras estoy escuchando tu clase, pues también estoy aquí redactando unas asignaciones que les voy a dejar a los estudiantes de tercero mañana. Y bueno, pues ahí hay un montón de situaciones, pero sí, hay que creer en las condiciones sistémicas del paciente, o sea, en su, ¿cómo se llama? En su sistema inmunológico. Esa es una de las razones por las que no se indican los antibióticos de rutina, pues, después de cirugía de terceras, ¿verdad? Lo otro, pues las indicaciones, está, como dije hace un momentito, los antisépticos bucales, ahí está la famosa clorexidina al 0.12%, ¿verdad? Está también otros como el Plax, ¿verdad? Hay varias opciones. O simplemente agüita tibia con sal o con bicarbonato. O sea, eso es efectivo si el paciente lo hace realmente, ¿verdad? Me llama la atención porque hace chorro mil años estuve ahí por Canadá, ¿verdad? Y visitamos pues una clínica de cirugía de una facultad, ¿verdad? Y también una clínica privada. En la clínica privada me llamó la atención de que el paciente que se operaba de cordales, el paciente se quedaba sí, hospitalizado, pero se quedaba en la clínica en la noche y pernoctaba ahí, sencillamente pues para que el personal auxiliar, ¿verdad? Valga la redundancia, lo auxiliara pues ahí con enjuagues, con terapia, ¿cómo se llama? La hidroterapia, ¿o? Los irrigadores bucales, todo eso. Eso no lo hacemos acá. Y acá tampoco dejamos una cita a los 3 días al paciente, ¿verdad? Porque va a llegar todo quejo más probable, pero protocolos allá sí los aplican, ¿verdad? Que a los 3 días les echas un vistazo. O sea, es más fácil determinar una infección en progreso, ¿verdad? Tempranamente, que si lo ves a los 8 días ya con problemas, ¿verdad? Entonces, pero sí, como le repito, esta es una cuestión pues de principios farmacológicos. Yo hasta el momento no he encontrado ninguna referencia que diga, sí, antibióticos pues para cirugía de cordales así de rutina. Y lo peor de todo es que estamos agarrando ya no solo la amoxicilina para eso, sino que amoxicilina más ácido clavulánico, ¿verdad? Y entonces, recuerden ustedes, eso está en los libros y Héctor, el doctor Héctor Cordón lo menciona muy oportunamente en su tema de antimicrobianos, de que ya solo la moxi y ¿cuál es la otra? ¿Cómo se llama? Clindamicina. ¿O La cuál? clinda, ¿ves? La Ajá. clinda es lo que nos va quedando como armamentario en contra de las infecciones, ¿verdad? Y cuando los bichos adquieran resistencia, pues, ¿cómo se llaman? Antibióticos, que ya solo son 2 prácticamente. Entonces sí nos la vamos a ver a palitos, ¿verdad? O sea, se nos va a complicar el panorama farmacoterapéutico, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque parte de eso, eso de recomendar antibióticos después de una cirugía de cordales, pues, como te digo, no tiene base, ¿verdad? Entonces, estamos Ujú. generando o favoreciendo, pues, que los microorganismos se vuelvan resistentes. Recordarás vos que hace 2 años, ¿verdad? Un acuerdo gubernativo ahí, pues, de que Ah, es cierto, la también receta. ya nada de automedicación con antibióticos y con corticosteroides, sino que a puro tubo, pues se tiene que hacer con prescripción médica, ¿verdad? Entonces, es parte de la lucha que hacen nuestras autoridades, en nuestro caso el Ministerio de Salud, para de alguna manera contrarrestar, pues, que la gente se automedique y lo mismo, que los microorganismos adquieran, pues, ¿cómo se llama? Resistencia contra estos pocos antibióticos que al menos en odontología nos van quedando, ¿verdad? Los corticosteroides, santo cielo, algunas veces tengo la percepción yo que los médicos los recetan corticosteroides, pues como que fueran botonetas, ¿verdad? Y es un grupo de medicamentos muy delicado también, ¿verdad? Entonces, parte de eso también, pues, es la legislación, como te digo, a través de ese acuerdo gubernativo, ¿verdad? Pero sí, esa es mi opinión, ¿verdad? O sea, Ujú. no hay base farmacológica para indicar antibióticos. Claro, aparte está el uso profiláctico, pero ese es otro rollo, vos sabés, ahí Sí. tienen sus indicaciones. Pero que por aquello de las moscas, ¿verdad? Que si el paciente se infecta, eso no tiene base farmacológica, ¿verdad? Claro, si vos detectas que el paciente pues no tiene buena higiene o incluso en el EPS o en las comunidades rurales está la desnutrición también, ¿verdad? Eso podría bien pues justificarlo en algún caso pues
particular, ¿verdad? Pero esa es mi opinión y gracias por preguntarnos. Gracias, Julio. Sí, miren, el propósito ahorita de tal vez escuchar ahí al doctor Pineda, yo sí, porque lo hemos platicado muchas veces, es porque yo he oído ya el punto de vista del doctor Pineda y él tiene mucha razón en lo que les dicen. Entonces, por eso es que yo les he estado diciendo que a pesar de lo que diga un libro, a pesar de lo que diga la gente, es bueno que ustedes vayan leyendo mucho, váyanse preparando. En su experiencia, de repente pueden optar por el punto de vista como lo tiene el doctor. De repente ustedes se van dando cuenta que no tienen mayor problema, de repente otra persona lo hace de otra forma. Entonces, hay cosas que a veces la experiencia les va a ir dando. Era muy importante lo que él mencionaba, ¿verdad? El medio nacional, donde en ocasiones, ¿cómo se llama? Hay factores que de repente uno puede considerar necesarios para tomar en cuenta a la hora de recetar, pero que estén abiertos a eso, ¿verdad? Muchos de nosotros lo recetamos, así como está el doctor o menciona el doctor, muchos no lo hacen y ahí va llevándose la vida profesional, ¿verdad? Entonces, en algún momento es de tomar en cuenta que ustedes no se queden rígidos con lo que uno les dice, ¿verdad? O sea, el propósito mío es que de repente me escucharon a mí, pero que no se cierren a que lo que yo digo es ley, ¿verdad? Ustedes van a ir tomando su criterio, van a ir leyendo, van a ir encontrando. Y eso último que mencionaba el doctor de la ley que hay ahora acá en dar receta, pues definitivamente va encaminado a que el paciente no llegue a la farmacia y pida las cosas así. Me topé con la opinión de Guillermo, un doctor ya mayor del gremio odontológico, el doctor Jorge Solares, y él en algún momento dentro de su pensar me decía que él no estaba de acuerdo con eso, porque qué iba a pasar en lugares muy lejanos del país, donde de repente es un pueblo y tal vez llega alguien y ayuda llevando, por ejemplo, antibióticos en este caso, y de repente no se los van a dar porque no tiene una receta, ¿verdad? En una farmacia. Entonces, y de repente no hay un médico ni hay nadie cercano que le pueda certificar o hacer una receta. Entonces, él, por ejemplo, en su cabeza, no estaba de acuerdo con esta ley, que tal vez para áreas urbanas y todo, de repente sí funciona, pero para áreas lejanas no. Entonces, si se dan cuenta, pues la ley no la miro yo mala, pero también hay que tomar en cuenta aspectos del país. Entonces, las opiniones son abiertas, ¿va? Ustedes se pueden llevar debates de eso y en algún momento ir Guillermo. Lo que hacen, ¿verdad? Hola, Héctor. Hola, Guillermo. Perdón la interrupción, ya que pues, está el tema. No sé si me das un segundito para darle. Dale. Esto siempre ha sido un tema que incluso entre los mismos profesionales nos ha llevado a tener muchas discusiones y es parte de lo que yo les digo cuando llegamos al tema de antibióticos, ¿verdad? Y antimicrobianos en general. Y si uno oye opiniones, con todo respeto, de otras especialidades, incluso hay quienes dicen, no, hay que esperar y le dejamos el antibiótico, por ejemplo, después de una cirugía de cordales, le dejamos el antibiótico si se infecta, pero como ustedes ya vieron algunos casos que les ha presentado el doctor Barreda, el controlar a un paciente ya con una infección es complejo, puede ser no sencillo. Entonces, yo creo que es un tema, como les dice el doctor Barreda, de mucha experiencia clínica, de ir evaluando el paciente. Tal vez no a todos los pacientes se les debe dejar, pero en el caso de que haya una cirugía de terceros molares, por ejemplo, muy compleja, donde este canino, por ejemplo, que presenta ahí el doctor, donde hay que pues hacer osteotomías grandes, donde se hacen accesos, la boca está llena de bacterias y las bacterias van a tener acceso a estos lugares, ¿verdad? Todas esas consideraciones hay que irlas tomando y aunque los estudios digan ya que son los que realmente tienen el valor de que no se debe de usar antibióticos, ¿verdad? Es mucho el criterio que uno vaya adquiriendo con la experiencia, ¿verdad? Ajá. No en todos por el tema de resistencia, pero sí muchas veces es necesario después de hacer cirugía de boca y en general los que nos toca trabajar, sí los usamos bastante, ¿verdad? No en todos los pacientes por el tema de resistencia, pero sí es un tema que da a muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Gracias, Guillermo.
Claro, Héctor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, puede ser que el doctor Cordón también tenga una opinión similar a lo que yo dije, pero también pueden ustedes preguntarle a cualquier odontólogo que son sus profesores en la clínica y también de repente les dicen otras opiniones, ¿verdad? Entonces, siempre abiertos a eso y ustedes se van a ir dando cuenta conforme vayan trabajando y de la manera en la que vayan evaluando a sus pacientes, ¿verdad? Tomar muy en cuenta eso. Y de verdad lo que dijo el doctor Pineda, tomar muy en cuenta cómo es Guatemala, ¿verdad? Cómo son sus pacientes. O sea, son pacientes que a veces se descuidan y hay muchas cosas en la boca, entonces pudieran ser factores que influyen. Entonces ustedes tienen que ir haciéndose su idea, ¿verdad? Entonces, acá... Perdón, Guillermo, perdón. Ahora te voy a interrumpir yo. Miren, perdonen que el doctor Mendoza pueda acceder a su micrófono, ni modo, ¿verdad? Perdón, y no tengo la cámara porque aquí ando cuidando bebé. Pero mira, aparte de lo que decía Julio de cómo es Guatemala y la educación oral y todo, yo tuve una situación muy, muy difícil en un departamento por no haber dejado antibiótico de una extracción muy sencilla. Simple y sencillamente uno no hace un cultivo o todo lo que uno podría hacer para ver qué microorganismos existen en la boca de cada paciente y cuál te puede dar un problema o no, ¿a vos? Pero la situación es que yo hice una extracción muy sencilla, la paciente se infectó. Dejemos, como dice Julio, lo cultural, Guatemala. Bueno, voy a expresar esto, hija, pues de uno de los buenos, babos, de por la región de Morales, Izabal, paró hospitalizada y a mí me llamaron para amenazarme, ¿verdad? A mí me llamaron para amenazarme que si la persona moría, yo le iba a pagar, babos. Entonces, tuve que pues dejar un antibiótico mucho más fuerte y todo. A raíz de ese problema, pues igual, cada quien tiene su criterio, como ustedes dicen. Yo opté, tal vez muchos de la generación anterior no les gusta dejar antibiótico, pero yo opté de que si pongo puntos, dejo aunque sea profiláctico antibiótico o dejo un esquema muy sencillo de un antibiótico que ya tenga tal vez un poco de resistencia solo para prevenir que haya una infección, como puede ser la amoxicilina, vamos. Ajá. Pero me curo en salud, vamos, o sea, me curo con ese tipo de problemas porque en Guatemala hay mucha violencia y ahora pues vemos los casos hasta de demandas por cualquier cosa, vamos. Entonces claro, me curo en salud para quitarme ese estrés que puede existir, vamos. Sí, gracias, Pepe. Gracias. Vamos sí, des en cuenta las situaciones, ¿verdad? Estos son los espacios que hemos visto, ¿verdad? Ustedes hasta el momento. Ahorita que el doctor Mendoza habló del tema, ¿verdad? Que hay ahorita de la demanda médica, que ya lo platicamos acá. Fíjense ustedes que cabal venía viendo hoy un programa de radio, estaban entrevistando al fiscal que está encargado del caso, y en algún momento resulta que el patólogo recibe el riñón, y el patólogo lo que reporta es que el riñón está bueno, ¿verdad? El riñón no tiene ninguna patología. Entonces el fiscal decía que por ahí probablemente iba a ir el asunto, porque los médicos en su momento tomaron la decisión de quitarlo, no sé clínicamente qué hayan visto, pero el caso está ahorita en una instancia penal, dijo él, y cómo se llama, probablemente el patólogo al final pues no va a estar involucrado, porque a él le pasan la pieza y él la revisa, no tiene mayor cosa que hacer, pero sí habían 2 urólogos y un cirujano general, y hasta aparece el anestesiólogo, creo yo, que probablemente también se pueda desligar del asunto porque su papel es trabajar al paciente en ese momento, ¿verdad? En este caso. Y entonces bien delicado a ustedes, porque ahorita lo que están argumentando es que el riñón estaba sano, no había nada de patología en el riñón, y entonces ¿por qué lo quitaron, verdad? Entonces se complican las cosas, por eso todos los cuidados que ustedes puedan tomar siempre son bienvenidos, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí está lo que yo les había dicho, de repente en la clase de ayer me fueron escuchando, iba yo hablando de varios espacios, ¿verdad? Que bucal, sublingual, submandibular, submentoniano, y es donde uno se comienza a hacer bolas, pero yo les decía que si mirábamos hacia atrás, que es ya el día de hoy, se iban a dar cuenta que eran relativamente pocos y no están complicados, ¿verdad? Entonces yo aquí les puse fotos de la que hemos estado viendo, ¿verdad? Si ustedes ahorita ya fueron poniendo atención en el caso, ustedes pueden diferenciar perfectamente esos abscesos. Y como les digo, también estar abiertos a que los abscesos se pueden ir regando y de repente ustedes no van a poder decir exactamente cuál es, sino tal vez una combinación. Este de aquí fue el ejemplo que dimos con el bucal. Esta ránula que estaba aquí era donde yo les ponía como ejemplo de que probablemente así podían ir viendo más grande, más pequeño, podían ir viendo un absceso.
A veces la lengua se mantiene levantada, ¿verdad? Cuando esté el absceso por ahí. Este que está aquí, pues nadie me va a decir que es uno del espacio bucal, se van a ir por el espacio submandibular. Este señor se va a ir aquí en el espacio submentoniano. Aquí es el canino que estuvimos platicando. Lamentablemente yo no tengo una foto de un absceso del espacio maceterino, pero yo les ponía esa foto para que se ubicaran en la región que estamos aquí con el cursor delimitando. Y tal vez si leyeron su libro de Navarro, pues ahí lo que menciona es que cuando hay un absceso del espacio maceterino, a veces el bulto que se va produciendo, el aumento de volumen, ¿verdad?, que se va produciendo aquí en esta área, a veces de frente esconde un poquito la oreja. Entonces, que eso les puede ayudar en el diagnóstico. Pero entonces, al momento donde estamos hoy, ustedes deberían de irlo viendo relativamente fácil, ¿verdad? O sea, espacio bucal, músculo buccinador, piezas molares superiores e inferiores, espacio sublingual. En el libro de Navarro, en el sublingual, les menciona molares inferiores y no tanto las premolares. En casos así, en que hay un poquito de contradicción con el texto, yo les voy a pedir que sigamos un poquito lo que les estoy diciendo en la clase. Así como en ese texto se pueden encontrar eso, de repente se encuentran otra cosa, como más o menos yo les estoy platicando. Entonces, para fines de evaluación y todo, vamos a seguir manejando que los del espacio sublingual son los premolares. El libro dice otra cosa, pero es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Los libros pueden variar de lo que uno pueda manejar de contenidos, y los contenidos que uno maneja se los pueden encontrar en otros libros. Con el submentoniano, el libro menciona los incisivos inferiores, sí recalca, como yo les había dicho, en que no esos dientes con la mayor regularidad no son los responsables, sino que a veces tiene que ver otros dientes que generan la infección y que se viene para ese espacio. El submandibular, vamos a seguir manejando los molares inferiores. En el maceterino, el libro habla de los molares inferiores, pero le echa un poquito más la culpa al tercer molar. Pero les digo, de todos modos, tienen que considerar a veces, o sea, los molares a veces no están en posiciones ideales, a veces se topan con segundos molares que parecen terceros, están ahí medio retenidos, medio ahí presionados por la tercera molar y la primera molar. Puede variar el momento donde esté la inserción del músculo. Entonces, con el espacio maceterino, a pesar de que nosotros hemos estado hablando de molares inferiores y el libro maneje la tercera molar inferior, pues de todos modos vamos a manejar los molares inferiores. Entonces, para no crear confusiones entre lo que lean y lo que yo les digo aquí, lo que lean les va a soportar, les va a dejar evaluar, les va a dejar ver que no todos hablamos o escribimos igual, pero para fines de evaluación, pues vamos a seguir un poco lo de la clase. Y en el espacio canino, ¿cómo se llama? Habla pues del músculo elevador, ¿verdad? Del labio superior. Les menciona por ahí otro músculo, ¿verdad? El canino, pero nos vamos a quedar con el músculo que mencioné. Igual en el espacio submentoniano, ahí les habla solo de borla de la barba. Yo les dije triangular, borla, cuadrado. Entonces vamos a seguir con lo que yo más o menos les digo. Al final de cuentas, todos nos vamos a ubicar más o menos en la misma región, y en algún momento el concepto tiene que ser un concepto más o menos que ustedes manejen general y que lo puedan dominar. Este le tomé la foto para hacerles ver unas diferencias. No sé, ¿verdad? No sé, yo lo dejaría así un poquito, si alguien, tal vez un par de participaciones, no muchas para no tardarnos. No sé si alguien de ustedes, patojos, leyó el libro y de repente le llamó algo la atención en especial, porque pueden haber a veces, como les digo, un poquito de contradicción o un poquito explicado de diferente forma. Entonces, no sé si antes de que yo le pida a alguien, si alguien se anima a mencionarme algo del libro. Ala, no sean así, hombre. Vamos a ver. A ver, Jennifer Patricia, ¿estás por ahí? A ver, ustedes. A ver, Denis Ruano, ¿estás por ahí, Denis?
¿Sí estás por ahí, Denis? Sí. No sé si tuviste oportunidad de leer el libro, ¿verdad? Ahorita no estamos dándole muy duro a eso, si leyeron o no leyeron, pero no sé si leíste algo. Fíjese que no. O sea, Espérate, vamos a ver. exactamente eso no, o sea, la clase pasada sí, pero esto de hoy no. Sí, mira, vamos a ver. A ver, Diana, tú que entraste casi al principio, ¿tú tuviste oportunidad de leer? Diana Gaitán. Fíjese que tal vez lo que tendría a confundir fue eso, lo que decía de lo de la borla del mentón y el espacio ese mentoniano. En eso siento yo que me confundí, pero no sé cómo reubicarme, ¿verdad? Sí, mira, lo que yo quería que más o menos se dieran cuenta al leer es que definitivamente en algunas ocasiones, ¿cómo se llama? Uno puede leer una cosa y le están explicando otra, ¿verdad? Por ejemplo, puede venir un profesor de operatoria y decirte que para condensar él usa un huevo de paloma, por ejemplo, un bruñidor, y tú digas, pero en el libro me dijeron que con un condensador tal y tal, y de repente en la experiencia del doctor eso funciona, o de repente lo encuentran descrito en otro lado, o es como, por ejemplo, la detección de caries, ¿verdad? Si ustedes hablan con el doctor Popol, en algún momento el tema de la caries muchas veces ya no se limita solo a usar el explorador, el espejo y el explorador para hacer el examen, sino que se usan un tipo de explorador con punta, con una esfera, una punta redonda, y se va evaluando más o menos cómo está el esmalte y cambia la forma de evaluar. Entonces, yo por lo que tú me estás diciendo, yo te diría, ¿verdad? Que la guía la vamos a tener, como les he estado también platicando, la vamos a tener en la clase. Si alguna cosa varía por ahí, porque en el libro les mencionan el espacio orbitario, que yo no lo voy a tocar, les mencionan el espacio masticador, que no lo voy a tomar, pero ustedes, si se preocupan por leer y todo, ustedes pueden decir, bueno, el doctor nos orientó con todos estos espacios y aparte por aquí tenemos estos. Incluso les habla de complicaciones como meningitis, les habla de abscesos y problemas con el seno cavernoso. Entonces, yo en esta tabla lo que pretendo es lo siguiente. Miren, pues, gracias Diana, ¿oíste? Miren, pues, vamos a seguir con la clase. Yo sí les pediría que traten de leer un poquito el libro. Algunas preguntas pueden salir de ahí, pero como les digo, no se vayan a confundir. Por ejemplo, los microbios. Los microbios en el libro les mencionan de repente un par de nombres más en aerobios, un par de nombres más en anaerobios, y de repente dicen ustedes, bueno, pero la tablita que dio el doctor mencionó estos otros. Todos los microbios pueden ser, ustedes pueden tener tablas llenas de microbios. ¿Y cómo se llama? Entonces nos vamos a guiar por el cuadrito que yo les di en la clase. Y lo que dice el libro les sirve a ustedes para ir, como quien dice, fortaleciendo su conocimiento. Bueno, el doctor dijo esto, pero también aquí podemos sumar estos. Entonces, si se meten a libros de infectología, probablemente encuentren más microbios, ¿verdad? Y por ahí hay una tabla donde les dice tal diente me da una infección con más frecuencia al surco yugal, el lateral superior me da 50% para el surco yugal y 50% para el palatal. Entonces, se van a encontrar muchas informaciones, pero lo que estamos manejando en la clase es como la guía. Si alguien en su momento, en la experiencia, se va dando cuenta que lo que lee en el libro tal vez se acomoda más a su práctica, pues de repente lo aplique en esa forma, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que tengamos esa parte abierta, esa parte donde no todo es rígido, ¿verdad? Y fíjense que, para ejemplo, sin leer todo este asunto que está en el cuadro, para un ejemplo, lo que les había platicado. En los libros, por ejemplo, aquí, no está dividida en serosa y flegmonosa, que es como yo les voy a preguntar, sino que está solo celulitis y solo absceso. Sí coincide, ¿verdad? Que la celulitis les está diciendo entre 1 y 5 días. ¿Se acuerdan que dijimos celulitis serosa 1 a 3 días, la celulitis flegmonosa de 3 a 5? O sea, más o menos estamos coincidiendo en esto. Y de ahí yo les dije que después de 5 o 7 días de repente se podría ubicar el absceso. Sin embargo, también el absceso en este libro, fíjense que a pesar de que aquí dice de 1 a 5 días celulitis, les dice que el absceso puede estar entre el 4.º día y a los 10 días, ustedes ya pueden tener la presencia de material purulento. Entonces, yo en la clase les dije después de 5 o 7 días, les dije que los tiempos eran bien relativos y que no se los tienen que tomar tan a pecho, que lo vamos a manejar, como yo les dije, en los cuadritos para fines de evaluación. Pero en la práctica,
se pueden topar cosas distintas, ¿verdad? De repente hicieron una extracción y el paciente de repente comienza con un proceso infeccioso y a supurar rapidísimo y no llega a estos días. Pueden tener variables, ¿verdad? Pero entonces, lo que yo necesito con los libros que ustedes puedan leer, porque este capítulo no habla de osteomielitis, o sea, no desarrolla la osteomielitis, pero con los libros que ustedes puedan leer, más o menos que tengan esa precaución. Luego lo otro, que ahí no les voy a quitar ni 3 minutos, creo yo, es que a mí me daba risa que el doctor Ramos siempre me molestaba porque me decía, mira, es que de tus diapositivas hay 200 de la clase y 300 de otro montón de cosas, ¿verdad? Yo metía mucho fotos a veces de la facultad y de carreras o de bautizos y cosas así, ¿verdad? Que pasaban en la facultad. Y pues eso se ha ido reduciendo un poco porque precisamente la pandemia y lo que está pasando ahora no nos deja como vernos, no nos deja ser como más actuales, ¿verdad? A veces yo tenía fotos de ustedes de repente en algunas cosas y ahí las poníamos. Sin embargo, el día de hoy yo les quería compartir, ¿verdad? Porque cuando uno puede darles la clase de manera personal, ahí en presencial, en ocasiones uno tiene oportunidad a veces de contarles algunas cosas. Y yo lo que les quería compartir hoy era que yo tuve la fortuna este fin de semana que mi hijo mayor se casó, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo estábamos arreglando un poco. Y a mí me gustaba a veces compartir muchas cosas porque así lo van conociendo a uno también y saben más o menos en lo que uno se mueve y se dan cuenta que todos hacemos actividades similares, ¿verdad? Entonces, pues ahí se fue preparando, se los va a pasar muy rápido, ¿verdad? Ahí aparece mi hermana al centro. Mi hermana tiene un cáncer que gracias a Dios no es tan agresivo, pero ahí está, ¿verdad? Que pues primero Dios ahí le va bien, pero siempre tiene quimioterapias que generan ciertas cosas. Entonces, fue el momento del casamiento, ¿verdad? Y miren, esa fotógrafa, la verdad, tuvo buen ojo, porque si ustedes le ponen atención en la foto que está en blanco y negro, pues a aquel se le mira una su lágrima ahí, ¿verdad? Va a desobarme la espalda y estaba bien nervioso. Y de repente, cuando vio entrar a la novia, se comenzó a emocionar, tanto la novia como él. Al final en el altar estaban así, con los ojos rojos de haber llorado un poco, se tuvo que restregar, ¿verdad? Pero la fotógrafa cabal le agarró la lágrima por ahí y por eso yo la agrandé la foto, ¿verdad? Para que la miren, ¿verdad? Aparece ahí la lagrimita. Hubo la oportunidad, pues, pues ahí sí que dejarlo, ¿verdad? A pesar de que hay un civil, el momento donde ellos sienten que ya pues se van es ¿verdad? Ya después del casamiento religioso. Y pues gracias a Dios todo estuvo bien. El padre es muy amigo de mi hijo, son bien malcriados, ¿verdad? El padre es mero malcriado cuando no están en el ambiente de la iglesia y todo. Son amigos de muchos años. Él hizo favor de casarlos. Y pues al final todo terminó bien, la ceremonia, ¿verdad? La esposa de mi hijo es médico y pues a ver si de repente hubiera oportunidad, pero ella se dedica a la parte del oxígeno hiperbárico, que cuando miremos osteomielitis van a ver ustedes que es algo que ayuda en la osteomielitis. Y pues ahí tuvieron ellos su rato, ¿verdad? Y lo que sí me clavaron a mí fue porque me hicieron hacer una rutina que yo, si bailo, será porque me echo unos mis traguitos, porque no puedo, a ustedes soy mero trozo. Y cómo se llama, y pues hicieron hacer una rutina que hubo que hacerle gallo, ¿va? Y hacerlo del baile. Se pusieron cosas, ellos salieron con cosas de tatuajes y cosas así. La fiesta ahí fue caminando, ¿verdad? Y la foto de la derecha es porque él tiene un amigo peruano que salió de bachiller aquí, pero ya está en Perú y que vino al casamiento, pero que él es como un hijo de nosotros, ¿verdad? Siempre que él trata de venir, que es de vez en cuando, pues es una persona muy especial. Y pues, ¿cómo se llama? Detalles, ¿va? Eso del capuchino, yo no había visto las computadoras cómo las ponen y cómo hacen que en los capuchinos salgan las figuras, pero la verdad es que todo estuvo muy bonito y en resumen, como les digo, pues no pretendo ahí alargarme en esto, sino simplemente pues que fue un fin de semana muy feliz y espero yo en Dios que les vaya muy bien, ¿verdad? Y bueno, ese fue el otro día, pero simplemente para terminar el asunto, ¿verdad? Ir a comer algo por ahí. Y ya, ¿verdad? En la cervecería 14, que me imagino que algunos de ustedes conocen. Bueno, ahora sí vamos a entrar. Fíjense que ahorita ya nos llevamos más de la media hora y si se dan cuenta, estuvimos platicando un poquito con los doctores, un poquito lo que les cuento ahora y un poquito lo del libro. Entonces vamos a platicar un ratito para que vayamos terminando de afinar estas cosas.
Los espacios aponeuróticos que platicamos antes y que les puse el montón de fotos son probablemente de los que tenemos que tener un poquito más presentes, sin descuidar los otros, por supuesto, ¿verdad? Pero son de los más comunes y se van a topar ustedes con otro tipo de espacios. Por ejemplo, hay uno que se llama cigomático temporal. Se llama cigomático temporal porque en algún momento estamos hablando del músculo temporal que está aquí y estamos hablando del arco cigomático, si se recuerdan de la anatomía, ¿verdad? Entonces, son regiones que se están abarcando. En el libro, de repente, ustedes van a encontrar que habla del cigomático superficial y el cigomático profundo, y depende de las capas del músculo y las aponeurosis que hay ahí. Entonces, para fines generales, nosotros vamos a hablar del cigomático temporal como esta área que está acá. Y alguien de ustedes podrá decir, bueno, pero si las piezas dentales están aquí abajo, ¿cómo es posible que va a haber una infección de este lugar? Y puede ser que un día un paciente llegue con un problema y ustedes no lo puedan identificar o piensen que es algo completamente aparte de lo que son las piezas dentales. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque si les llega un paciente que esté en esa región, que esté afectado en esa región, ustedes no lo pueden dejar ir solo así. Ustedes tendrían que recordarse de lo que vamos a platicar acá y decir, voy a chequear la boca y voy a ver si algo está pasando en la boca que pueda originar esa infección ahí arriba. Que cómo llega, solo esperen, me voy a pedir favor que cierren esta, Esmeralda. No me haces un favor, no puedes cerrarme la ventana. Perdón, ustedes que se oyen mucho los carros. Pues miren, pues alguien podrá decir, bueno, ¿y cómo llegan las infecciones aquí arriba, verdad? ¿Será que son las muelitas de arriba las que nos dan la infección o serán las muelas de abajo? Muchas veces son los molares inferiores, ¿saben? En el espacio cigomático temporal muchas veces son los molares inferiores. Hay ocasiones en donde el pus comienza a diseminarse y el cuerpo no es completamente hermético, ¿verdad? Hay músculos, hay vasos y de repente hay otro tipo de espacios que no los vamos a tomar mucho en cuenta, pero hay otros espacios aponeuróticos que pueden facilitar que el pus vaya corriendo y se vaya para regiones aquí arriba. Entonces, el absceso que vamos a ver ahorita, aunque tal vez no es el más común que miramos, sí lo podemos ver alguna vez y no tenemos que dejar ir al paciente a que mire a alguien que le va a drenar el absceso, pero sin embargo la pieza va a estar ahí mala. Entonces, por lo menos diagnosticar, decirle, mire, puede tener relación con la pieza que está en la boca y si ustedes no lo van a drenar, lo drenará alguien más, pero que le digan, mire, es importante, si hay que extraer la pieza y no se le extraen al drenar, pues cuando esté un poquito mejor, si se puede, se le extraemos acá. O sea, ustedes tienen que darle la mejor guía a su paciente, ¿verdad? Entonces, miren, aquí este absceso ya está drenado. Estas fotos eran fotos que tenía el doctor Bernal Herrera, que fue profesor de la unidad, muy querido por nosotros. Todavía él sigue trabajando ahí en Quiché. Ya se jubiló de la U, ¿verdad? Pero alguien dirá, eso que está enseñando el doctor ahí, ¿qué tiene que ver con nosotros, verdad? Porque miren dónde está hasta aquí arriba. Sin embargo, este espacio, como les estoy diciendo, puede tener relación con molares, principalmente las inferiores. El pus comienza a caminar, va llegando por aquí por diversos canales que ustedes pueden encontrar el pus para llegar aquí arriba, y en algún momento ustedes ven esto. Y entonces aquí el doctor ya lo había drenado. Los abscesos a veces pueden ser pequeños, pueden ser grandes. Aquí aparentemente se mira un poquito de edema. La paciente probablemente sí está cerrando el ojo ahí, pero sí se mira un poquito de edema. Si ustedes comparan este párpado con el párpado del otro lado, no se mira el párpado, no se mira normal. Entonces, a veces el edema, toda la presión que se genera en este lado, ¿se acuerdan que cuando hablamos del espacio canino, yo les dije que toda la presión que está aquí a veces provocaba la falta de circulación así adecuada en estas regiones y se comenzaba a edematizar el párpado y que no era que el párpado estuviera lleno de material purulento? Aquí pasa lo mismo, a veces pueden ser abscesos tan grandes que bloquean un poco la circulación y en algún momento puede haber edema. Entonces, de lo principal, como les digo, en esto, es que si un día ustedes miran llegar ese paciente hinchado de la cabeza y les dicen a ustedes, mire lo que trae el paciente, doctor, y ustedes identifican que puede ser una pieza dental, ya mirarán cómo se hace el tratamiento o cómo colaboran para hacerlo con alguien, pero que no pierdan ustedes el norte de que eso puede pasar
aunque no parezca que tiene relación dental. Hay un paciente que se hizo un drenaje ahí en la facultad con el doctor Héctor Cordón, que en algún momento yo se los voy a enseñar. Y, o sea, no ahorita en este momento, pero cuando hablemos de drenaje, yo les voy a enseñar esas fotos de la pacientita, una pacientita que ahí sí la van a ver con el aumento de volumen en esta parte de arriba. Y les digo, cualquiera que no sepa que eso puede pasar, la va a mandar a un hospital, la va a mandar a un centro de salud, la van a tratar, pero el problema va a seguir en la boca y se le puede volver a repetir. Entonces, cuando lleguemos a esa parte y que miren la foto y lo tengan todavía más claro, se van a dar cuenta que cuando les llegue ese paciente, pues no es de dejarlo ir. Hay otros espacios, ¿verdad? La parótida es una glándula salival, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos glándulas mayores y menores, y las parótidas son del par de glándulas derecha e izquierda que tienen que ver con las 6 glándulas mayores. Entonces, tienen el espacio parotidio, involucra la parótida. A veces puede venir material purulento de otros lados y estar muy cerca de la parótida y comenzar a generar un problema. O en algunas ocasiones hay bacterias que se pueden meter por el conducto de Stenum, ¿verdad? El conducto de Stenum está la papila ahí adentro, ¿verdad? En la parte interna de la boca. Ustedes la han identificado cuando reciben sus clases de diagnóstico y todo eso. Y a la vez que sale saliva, a veces también en ocasiones pueden entrar bacterias. Puede ser también que el paciente no tenga una buena función en su glándula, la saliva sea muy espesa, de repente entran bacterias, se acumulan, o la saliva muy mucosa y de repente ya ni saliva sale y se queda el material adentro. Entonces, hay abscesos parotídeos. Fíjense que si ustedes miran de frente, lástima, yo no tengo la foto de frente de este paciente, pero hace un ratito les dije que en el libro les mencionan que cuando hay un espacio maceterino afectado, ustedes van a ver como que la oreja se esconde. Esto que están viendo ustedes aquí donde la oreja está como proyectada hacia afuera, es como para hacer un diagnóstico diferencial, porque de frente van a ver al paciente, pero la oreja no se va a esconder. Como la parótida está muy cerquita ahí abajo de esa parte, la oreja se va a salir. Entonces, ustedes miran al paciente de frente y miran que se esconde la oreja, pueden de repente pensar que es un absceso maceterino, pero si la oreja se está como saliendo, pueden pensar que es un absceso parotídeo, ¿verdad? Entonces, tienen que estar pendientes que, así como hablamos que el 80% de infecciones tienen que ver con cosas a veces dentales, ese otro 20% incluye otras. Y aquí estamos hablando también de glándulas salivales, ¿verdad? Que no es un problema de una caries dental. Y estos ya ni siquiera les vamos a poner mucha atención. Si se dan cuenta, hablé del cigomático temporal, les estoy hablando un poco del parotídeo, no les estoy poniendo tanta atención, solo que sepan identificar. Y cuando hablamos de estos son espacios, ¿verdad? Hay espacios pterigoideos, hay faringio lateral, hay faringio posterior, pero esos espacios muchas veces ni siquiera los vamos a poder tratar nosotros, tiene que ser otro tipo de cirujano, ¿verdad? Entonces muchas veces tendrá que entrar el diagnóstico y también coincidir en que sean provocados por una pieza dental. En algún momento no vamos a poder dar el tratamiento de drenaje y todo y nos vamos a auxiliar de otros médicos, pero identificar que hay un problema dental y que de repente la pieza pudiera ser. Si ya es por otra situación, pues ya será parte, pero si tiene que ver con la parte dental, sí hay que diagnosticarlo y revisarlo porque el paciente puede seguir complicándose si ustedes no quitan el foco de infección. De hecho, en su libro les menciona que hace mucho tiempo se consideraba que hacer una extracción mientras la persona está en fase de absceso o celulitis no era lo más correcto. Sin embargo, con los medicamentos que hay y con todo lo que ha evolucionado la técnica, que muchas veces ahora ya es recomendable tratar de quitar el foco séptico lo más rápido posible. Entonces, ahí como les digo, es cuestión de experiencia, ¿verdad? Este dibujo tampoco se lo tienen que aprender, pero es como que fuera una tomografía. Y si ustedes se fijan, es como que hubieran partido la cabeza desde arriba, ¿verdad? Aquí está la columna vertebral, aquí está la lengua, la arcada, ¿verdad? Es como que estuvieran viendo la cabeza desde arriba. Y entonces aquí de repente miran retrofaringio, aquí de repente miran faringio lateral. Entonces se van a dar cuenta ustedes que ya en regiones internas del cráneo pueden tener esos espacios que en algún momento van a favorecer que las infecciones se vayan para otro lado. Hasta aquí esperaría yo que tengamos más o menos claro todo este tema de los espacios. Les vuelvo a poner fotos de músculos y cosas porque ahí es donde se
se va metiendo todo el material, ¿verdad? Y aparte de la vía sanguínea, de la vía hematógena, que la tienen que tener muy pendiente. Entonces, así como hay infección en la parótida, hay otras glándulas salivales también mayores, ¿verdad? Están las submandibulares y están las sublinguales. Cuando en su momento comencemos a ver casos clínicos, que tal vez va a ser ya en la otra semana, que yo les había dicho que tal vez vamos a presentar un par por ahí que tuve la oportunidad de ver al paciente con el doctor Ramos. Ahí les voy a comenzar a enseñar fotos un poquito más completas. Aquí, fíjense que si alguno de ustedes ha estado bien pendiente de ver más o menos lo que hemos estado platicando, fíjense que aquí en esta foto, de repente la infección está aquí. Esto es un poquito de pus que está saliendo. Pero de repente alguien mira la foto y tal vez no sabía mucho al principio del tema que estamos hablando de infecciones y puede pasar como que fuera una mancha de la foto, un luzazo, así como aquí hay reflejo. Pero si comenzábamos a hablar en la primera clase o segunda, que comenzamos a hablar de los dientes, de la pericoronaritis, de problemas periodontales, yo les podría decir, ¿qué ven en esta foto? Que este paciente pudiera en algún momento generar algún problema de infección. Y si ustedes se fijan, tiene una salud periodontal deplorable, ¿verdad? O sea, el pobre paciente está aquí con mucha enfermedad periodontal. Si se fijan los dientes, ¿verdad? Todos tienen algún problema, ¿verdad? Hay muchos desgastes y en algún momento pudiera haber movilidad. Y en algún momento también, al ver ustedes al paciente hinchado, que lo van a ver en las fotos de la otra semana, alguien de ustedes va a decir, bueno, ¿verdad? Lo primero es ver los dientes, es ver todo esto. Sin embargo, el paciente, a pesar de que estaba un poquito fregado de sus dientes y todo eso, el problema no venía de los dientes, sino venía de la glándula submandibular, que también aquí salen los conductos, ¿verdad? En el piso de la boca. Lamentablemente, ¿cómo se llama? La universidad está cerrada, porque cuando yo les daba esta clase, les decía que cuando llegaran a sus turnos de exodoncia, que era bueno que ustedes vieran. Voy a tratar de ver si se puede hacer un video o si pueden encontrar alguno, donde se mire cómo nosotros, entre comillas, decimos ordeñar las glándulas para descartar que no esté saliendo pus de la glándula. Básicamente, ustedes secan en la salida, ya sea en la papila de Steno o en el piso de la boca, secan el piso de la boca con una gasa, hacen cierta presión y de repente ven que sale saliva cristalina y pueden decir la glándula la glándula está funcionando bien. Y en algunos casos mirarán que al presionar o no sale saliva o de repente lo que sale es material purulento. Y todo eso les ayuda para el diagnóstico, ¿verdad? Dicho sea de paso, siempre les contaba yo que la papila de Steno originalmente no era papila de Steno, era papila de Stensen. El que la describió fue Stensen. Lo que pasa es que el señor tuvo una persecución política, tuvo que moverse de su país, migrar a otros países hasta al fin poder estar en alguno. Y entonces, debido a escapar de esa presión política, él fue cambiando su nombre y entonces al final ya no se llamó él Stensen, sino que su apellido era Steno. Y por eso cuando describe la papila recibe ese nombre, pero debería ser Stensen, ¿verdad? Pero todos la conocemos como papila de Steno. Ahora bien, ahorita si se dan cuenta, yo ya no les estoy hablando de espacios aponeuróticos, ¿verdad? Lo más importante es lo que estábamos viendo hace un rato. Y entonces aquí les vuelvo a presentar una foto de abscesos bucales y palatales, ¿verdad? Que son los que van a ver a veces con más frecuencia. Entonces, miren, en esa foto ustedes ven el aumento de volumen, ven aquí que el pus, o sea, ahí ya dan ganas de solo pincharlo a ustedes, o sea, ya dan ganas de tocar ahí con algo y que salga el pus, o sea, va a ser muy fácil drenar. Como les digo, a veces puede ser no tan sencillo como se habla. Hay pacientes que complican y, ¿cómo se llama? Ustedes van a tener que estar pendientes de eso, de ver cómo es cada paciente, pero son abscesos que les digo, aquí por ejemplo es un absceso pequeño. Probablemente a alguno de ustedes no le dé pena hacer un drenaje ahí. El tema de la anestesia, cuando se platica en tercer año de la anestesia, ¿se acuerdan que a veces habían algunos factores? Por ejemplo, el pus muchas veces genera un lugar como más ácido. O sea, es un lugar donde a veces la anestesia se puede como neutralizar. Muchas veces si ustedes dicen, yo le voy a drenar ese absceso y meten anestesia en ese lugar muy cercano al absceso, a veces van hasta inflar más el absceso, le va a doler más al paciente porque están metiendo más líquido. Y entonces muchas veces la anestesia hay que ponerla un poquito más lejos.
A veces el drenaje, de repente una pacha un poquito ahí comienza a drenar y no molesta tanto. A veces sí necesitan un poquito de anestesia. Y como les decía yo hace un momentito, puede ser que ustedes digan, con este absceso esta pieza no se puede salvar, a menos que le evalúen y todavía le den un chance con endodoncia, ¿verdad? Pero si la pieza está causando un problema serio, a veces la van a sacar. Voy a apagar ahí el micrófono, por favor. Y resulta que aquí, vamos a ver, resulta que aquí, yo no sé quién será el doctor Cordón, ese es un eyector, ¿verdad? Ah, sí, Héctor, se oye tu eyector. Yo creo que ni me oye. Doctor Cordón. Bueno, no sé si les da mucho problema el eyector, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. El asunto es... ¿Vos lo podés anular, Guillermo? Déjame ver. Ah, ya lo apagó, Okay. Sí, es cierto. Bueno, resulta que están los abscesos, ¿verdad? Y ustedes se van a tocar abscesos en la parte bucal, pero pónganse, también se pueden topar con un absceso en palatal. De repente pueden ver un absceso pequeño, o de repente van a ver algo como esto y hasta se pueden asustar de decir, ¿será que sí lo dreno? ¿Será que no lo dreno? En el transcurso de la clase vamos a hablar un poco que a veces se pueden hacer punciones con una jeringa que ya les había mencionado, porque a veces uno puede llegar incluso a tener la duda si allá adentro hay pus, si no será una patología, si no habrá sangre. Entonces hay formas de tratar de ir viendo y por supuesto que evaluando las piezas radiográfica y clínicamente para tratar de orientarse. Entonces hay abscesos que a veces de repente les va a parecer muy sencillo, como el que mirábamos aquí, pero de repente en el del paladar de este tamaño, ustedes pueden tener dudas dónde drenar, dónde cortar, y si de repente cortan y tal vez hay un sangrado porque había un vaso, entonces por eso es que hay que conocer bien la anatomía para tratar de estar en lugares un poquito más seguros. Fíjense que esta foto de mi amigo Barona que está en Ecuador, ahí en su libro de Navarro menciona, como les digo, espacios orbitarios y todo, y menciona también la parte de una sinusitis provocada por una infección dental. A mí lo que me llamó la atención de esta foto es que fíjense que este paciente tenía 1 año de que había sufrido un accidente, había tenido múltiples traumatismos en el área facial y craneal, y más o menos después del año, el paciente fue desarrollando una sinusitis, ¿verdad? Probablemente por las fracturas, tal vez no tanto por un diente, o tal vez un diente en el golpe que tuvo, de repente el diente, la pulpa no funcionó bien y comienza a generar material purulento y llegó al seno maxilar. Y fíjense que si ustedes miran la foto, el pus se fue abriendo camino y buscó camino abajito del ojo, ¿verdad? Por eso se ve el pus bajando por ahí y es provocado no por un problema en el ojo propiamente, sino generado por material purulento que viene del seno maxilar. Aquí también hubiera sido probable, ¿verdad? Que tal vez para el pus hubiera sido más fácil buscar salida porque siempre hay un conducto que comunica, ¿verdad? Un agujerito que comunica del seno maxilar a la nariz y de repente hubiera sido más fácil por X razón, tal vez una mucosa engrosada, tal vez eso no permitió el drenaje, pero el paciente al final llena la cavidad de pus, le caben 15 mililitros en promedio al seno maxilar y comienza a generar una salida de pus por aquí, por el ojo, ¿verdad? Claro, a ese paciente pues tendrán que lavar, que revisar, limpiar el seno maxilar, pero para que vean ustedes que ocurren los casos, ¿verdad? No es tan raro. Ahora miren, pues en lo que estamos platicando, vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? Un poquito más. Ahorita, hasta el momento donde hemos estado platicando de abscesos y yo les he dicho, si de repente el absceso se riega para otro lado, pues ustedes dicen que están ocupados los 2 espacios y todo. Pero hay un proceso infeccioso que se mira en el área maxilofacial que está descrito como angina de Ludwig. Esta angina de Ludwig, la importancia de que yo se las mencione en esta clase es porque les digo, ustedes pueden eventualmente estar en un hospital trabajando, ya sea como especialistas, ya sea como odontólogo o en un centro de salud en un lugar y que el paciente llegue con ustedes. El paciente, un paciente con angina de Ludwig, bueno, estas calaveritas las ponían ahí en rectoría
cuando iba a ser la época de huelga, ¿verdad? Y todo el asunto que viene antes de la semana de dolores y todo eso. Y yo se los puse, pero se los puse un poquito más porque la angina de Ludwig es un problema infeccioso que sí tiene un riesgo, sí implica un riesgo muy alto de provocar la muerte del paciente si no es atendido a tiempo. Si ustedes lo quieren ver, es un absceso muy grande, solo que tiene ciertas características para hacer angina de Ludwig, y se los voy a explicar. Pero la angina de Ludwig es un proceso infeccioso que es de emergencia, ¿verdad? Ese paciente tiene que dársele la atención lo más rápido posible. Yo me imagino que cuando ustedes ven películas o algo así, de repente miran películas donde hay accidentes y llevan a los pacientes a la emergencia del hospital, y de repente tiene alguna fractura y ustedes miran que en la película o en todo lo meten al quirófano, lo operan, hacen un montón de cosas, pero en cirugía maxilofacial es bien relativo lo que uno puede considerar como emergencia. Muchas veces hay otras especialidades que evalúan al paciente. Pónganse, si el golpe es muy leve, pues de repente ustedes pueden tener la opción de operarlo rápido. Pero si el golpe, por ejemplo, es un accidente de carro muy fuerte, severo, a veces el ortopedista va a revisar antes al paciente, a veces el neurocirujano lo va a revisar, que si se lastimó el cuello, que si no se lastimó el cuello, que si está consciente, si está inconsciente, que si está en terapia intensiva. Entonces, alguien puede pensar que en maxilofacial el hecho de que un paciente tenga un accidente un poco fuerte puede hacer una emergencia inmediata de meterlo a sala, pero no, a veces dependiendo, porque depende, ¿verdad? Pero dependiendo del caso, incluso de repente el paciente tiene un problema ocular o hay que nuclear el ojo, hay que quitar el ojo y de repente oftalmología va a entrar antes, ¿verdad? Porque el globo ocular se estalló, por lo que ustedes quieran. Entonces, hay muchas cosas que uno erróneamente puede considerar como emergencias en el área maxilofacial. También les digo abiertos a que hay algunas que pues sí realmente van a poder hacerse el tratamiento inmediato. Pero una emergencia real en cirugía maxilofacial es un proceso infeccioso que se conoce como angina de Ludwig. La angina de Ludwig también se conoce como celulitis de Genzel. Entonces, si ustedes se topan en el examen cuando lo hagamos, ¿verdad? Puedo venir yo y en vez de preguntarles con el nombre de angina de Ludwig, les diga, miren la celulitis de Genzel, ¿qué pasa por ahí? Entonces, traten de tener los dos nombres. El más común es el de angina de Ludwig y la celulitis de Genzel es otro nombre. Ahora miren, pues, aquí tal vez pónganme atención, no tiene nada de complicado. Cuando hay un proceso que se llama angina de Ludwig o esta celulitis de Genzel, hay ciertos requisitos que debe cumplir ese paciente para ser considerado que tiene una angina de Ludwig. Cuando miremos el caso de este señor, que también no va a ser hoy, va a ser más adelante, se van a dar cuenta. Yo miro esa foto y miro al señor así como gordito, ¿verdad? Les decía que es importante ver los ojos, porque miren los ojos cómo están, muy similares a los otros ojos que les había enseñado ese otro paciente. Este paciente lleva días y probablemente, como repetíamos, como lo va a repetir, a veces sin comer, a veces con dolor. Aquí este paciente, miren, fíjense lo que tienen que darse cuenta para que sea una angina de Ludwig, porque en la práctica general, los colegas a veces le dicen a uno, mira, tengo aquí una angina de Ludwig y que no sé qué. Y es cierto, a veces es un absceso un poco escandaloso, grande, que también puede ser muy peligroso, pero no cumple con los criterios de ser una celulitis de Genzel o angina de Ludwig. Entonces, fíjense que lo vamos a trabajar así con fines de evaluación también, y en el libro de Navarro creo que sí se los mencionan como yo se los voy a decir. Para que un proceso infeccioso sea considerado como una angina de Ludwig, deben de estar tomados. Fíjense, la infección ya caminó, ya se regó por todos lados y tiene que estar tomado el espacio submandibular del lado derecho, tiene que estar tomado el del lado izquierdo, tiene que estar tomado el espacio submentoniano, ¿verdad? A veces hay gente que habla de un espacio submentoniano o de dos. Si quieren, para fines de evaluación, hablemos de 2 espacios submentonianos. Y vamos a hablar que los espacios están tomados bilateralmente y hay uno extra o 2 porque están divididos a la mitad, es el espacio sublingual derecho y el espacio sublingual izquierdo. Entonces, el criterio para que sea una angina de Ludwig es que estén tomados el espacio submandibular, el espacio sublingual y el espacio submentoniano de manera bilateral. Tiene que ser de los 2 lados.
Que el absceso está muy grande de este lado y aquí no tiene algo, no es angina de Ludwig, sin embargo puede ser peligroso, ¿verdad? Entonces no hay que perder de vista eso, que puede ser peligroso. Ahora miren, si le ponen atención a la foto, el paciente, lo que ustedes están viendo aquí es la lengua. O sea, el paciente tiene así la lengua. La lengua está echada para arriba por el absceso sublingual. Ahí cuando les enseñé la foto como de la ránula para ejemplificar un absceso sublingual, se comienza a hinchar el piso de boca. La lengua se comienza a subir, se comienza a echar para atrás porque el bulto lo comienza a echar para atrás. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es la lengua. O sea, ustedes miran aquí la lengua. El paciente, por toda esta presión que está viendo en el cuello, que le puede comprimir tráquea y que también la lengua se esté echando para atrás, el paciente puede comenzar a tener dificultad respiratoria. O sea, ese paciente en algún momento puede tener tal dificultad respiratoria que se puede comprometer y morir porque no le está llegando aire a sus pulmones. Entonces, el tratamiento debe ser lo más rápido posible para liberar la presión que hay en esos lugares. Estos pacientes, también a veces les varía un poco, o sea, les tratan de hablar a ustedes y muchas veces la voz no es como le estamos haciendo ahorita, que yo les puedo decir, esta es una angina de Ludwig. O sea, el paciente va a tener presionado todo esto y fíjense lo que pasa, ¿va? Yo me comienzo a presionar todo esto y la voz se vuelve una voz así. Se vuelve una voz como de caricatura, ¿va? Ustedes. Entonces, comienza a haber mucha presión, hay dolor, comienza a haber dificultad respiratoria y el paciente está en un riesgo muy alto de morir. Y también lo que puede pasar es que espontáneamente, por toda la presión que el paciente tiene abajo de la lengua, el absceso se pueda romper. Y como el paciente no está en las mejores condiciones, a veces el pus se puede ir a los pulmones. A ese término le dicen los médicos que es broncoaspirar. O sea, va como a llevar líquido a sus pulmones el paciente y a veces ahí se quedan. O sea, es impresionante lo rápido que un paciente se puede morir cuando un absceso se revienta. Entonces, la celulitis de Gensol o angina de Ludwig es, ¿cómo se llama? Una condición crítica, una condición de emergencia en cirugía maxilofacial. Esa es una emergencia muy clara. Todo lo demás que ustedes oigan, sea que se dé tratamiento temprano porque sí conviene o se dilata el tratamiento para ver unas fracturas, todo eso se maneja de cierta forma, pero y claro, ¿verdad? Hay cosas aunadas a otros traumas que pueden importar mucho, pero esta es una emergencia real en el campo de la cirugía maxilofacial. Déjenme ver, solo me voy a quedar para terminar la clase, me voy a quedar en esta diapositiva. Entonces, aquí con la angina de Ludwig, y les digo, yo les voy a poner el caso de este paciente y lo van a ver, y van a ver cómo cambia la cara, ¿verdad? Cómo el señor en realidad no es como cachetoncito ni gordito, sino que eso lo están viendo por el tema de la infección. Entonces, eso es importante y que quedemos en eso, ¿verdad? Bilateralmente, los espacios submandibulares, sublinguales y submentoniano. Tienen que estar tomados todos para que sea una angina de Ludwig. Si no están tomados, es un absceso de diversos espacios. También puede ser, como les digo, peligroso, pero tiene que cumplir ese requisito, ¿verdad? Entonces, esto va a ser tal vez donde vamos a ir comenzando en la clase de la otra semana. Aquí, en este tema donde comienzo en esta diapositiva, vamos a hablar un poco del drenaje, vamos a hablar de cómo se hacen algunas incisiones, cómo se trabaja un absceso para tratar de ayudar al paciente. Y tal vez de repente a finales de la clase del martes o en la clase del miércoles es donde vamos a entrar un poquito más de lleno a ver algunos casos clínicos para que ustedes tengan cierta idea, ¿verdad? En el tratamiento de las infecciones agudas, esta foto va cuando no existía la facilidad de googlear algo, va ustedes. Uno andaba viendo dónde conseguía las fotos. Esta foto es de hace mucho tiempo, es por ahí, por la 8ª calle, ahí cerca de donde está Nice, aquí en la zona 9. Y me acuerdo yo que pasé y dije, esa foto me sirve, va. Y entonces, lo que les quería llamar la atención es que hay muchas cosas en el tratamiento de infecciones dentales que tal vez algunos odontólogos todavía las ven como tabú. Entre eso está lo que ya les platiqué, que a veces dicen, no, la extracción se tiene que hacer hasta que ya baje toda la infección. Y el criterio actual es que entre más rápido se pueda, mejor. La otra es que, ¿cómo se llama? Por el mismo, a veces, temor un poco de hacer incisiones y eso, entonces hay un miedo
a hacer las incisiones. Las que son extraorales son las que hemos platicado que a veces puede dar más temor, las intraorales de repente sea un poquito más sencillo de ver, entre comillas, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que el odontólogo le tiene temor y por eso es que a veces los pacientes, les digo, a veces puede ser culpa de un odontólogo, a veces no, pero también el dilatar el tratamiento, ¿verdad? El decir, no, ahorita eso está duro, como platicábamos con el absceso abajo del macetero, eso está duro y ahorita no hay que drenar y entonces el miedo es a drenar en ese momento. Hay algunos libros que mencionan que un drenaje a destiempo es mejor que no hacer un drenaje. A veces uno puede tener tal duda de decir si dreno o no dreno y de repente optar por drenar. De repente no era el momento exacto, pero ya en el momento de entrar a los tejidos se comienzan a liberar gases y algunas cosas y a veces el paciente mejora en algunos de los casos. Pero entonces hay muchos miedos y tabús, ¿verdad? Que a veces uno tiene. Entonces yo quisiera que se quedaran con la idea de que hay que estar actualizándose y tratar de dar el mejor tratamiento de acuerdo al caso de cada paciente. Y entonces aquí es donde yo me voy a quedar el día de hoy, que dentro de la clase que el doctor Cordón les va a dar, es muy importante todo el tema, así como dice la diapositiva, es muy importante todo el tema de la antibioterapia, los antibióticos que se van a usar. Siempre tengan en la cabeza que estamos enfocando un poco más bacterias, pero que pueden haber infecciones por hongos y virus, que ya se los había dicho, y también puede ser un tratamiento diferente, ¿verdad? Pero en este tipo de infecciones que provocan material purulento, que la cara se hincha, los antibióticos son de mucha utilidad. Ahí no me van a dejar mentir mis compañeros, ¿verdad? De la unidad que nosotros tuvimos un gran profesor, el doctor Roberto Valdeavellano, que fue decano y también fue rector de la Universidad de San Carlos. Y el doctor Valdeavellano era cirujano maxilofacial. Y en algún momento algo de lo que le decía a uno era que en procesos infecciosos nos acordáramos que los antibióticos no tienen filo, ¿va? Ahí hacía referencia al bisturí. Él nos decía, miren, es que los antibióticos son buenos, pero no tienen filo. A lo que se refería a él es que no precisamente solo hacer un drenaje va a aliviar al paciente. Definitivamente hay que ir de la mano con los medicamentos para cubrir al paciente y tratar de salir del problema. Pero cuando ustedes hacen una incisión y drenaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan que este dibujo ya se los había puesto? Y aquí se está haciendo un corte, ¿verdad? Para hacer un drenaje. En algún momento el drenaje favorece la salida de material purulento, ahí salen muchas bacterias con el material purulento, se hacen curaciones, si es posible cada día, para estar lavando adentro de donde está eso, y entonces ustedes logran que se vaya eliminando tanto material purulento y que se van eliminando bacterias, que los antibióticos definitivamente van a tener oportunidad de trabajar un poquito mejor. Entonces, eso es importante que lo sepan. O sea, solo la incisión por sí sola no necesariamente va a curar al paciente, ¿verdad? A menos que sea un absceso muy chiquito, que el paciente tenga muy buenas defensas o algo así. Pero casi por regla el paciente va a tener sus antibióticos y va a estar acompañado a veces de tratamientos como estos quirúrgicos, que es hacer un drenaje. Entonces, ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Para no ser tan cansada la clase el día de hoy. Vamos a dejar ahí de compartir, fin de la presentación. Y pues solamente preguntarles, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, yo sí les pido, porfa, que lean un poquito algo de lo que dimos. Ahorita que hemos estado hoy sí me llamó la atención porque ahorita que hemos estado en las clases de tercero, cuarto y quinto, en tercero a mí me asustó, pero el tema es un poquito árido, ¿verdad? Porque es un tema a veces como no da chance a veces de tanta foto que les está dando el doctor Pineda, y en quinto año están hablando también de las emergencias, los medicamentos, todo eso. Y sí, yo me he dado cuenta, en tercer año es una participación bastante fuerte, los patojos comienzan a generar mucha plática, ¿verdad? Y eso es bueno. Entonces, yo por supuesto, cada quien de ustedes que vaya ahí leyendo y todo, pero sí es bueno que lean, pregunten, participen un poquito para estar claros, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. Ya están activos, doctor. ¿Perdón?
Creo que aquí Paula estaba comentando que en qué era concomitante. Vamos a ver. Pero yo creo que cada uno sí puede activar los micrófonos, ¿o no, Julio? ¿O tengo que ser yo? Por favor, podrían probar. Sí se puede, doctor. Sí, sí se oye. ¿Sí se puede? Sí, sí se puede, ¿verdad? Solo no sé si alguien tiene una duda porque por ahí Paula decía algo de concomitante, pero no le entendí muy bien. Es que, doctor, en la lectura dice que en la angina de Ludwig se puede dar bilateral y concomitantemente. Bueno, mira, lo que pasa es que en algún momento, bueno, tendría yo que revisar exactamente, volver a leer el pedacito del libro, pero no sé, yo lo tomaría como que se está dando al mismo tiempo varias cosas, ¿verdad? Y es la angina de Ludwig y que comienza a provocarse. Déjame que lo revise, porque tal vez te voy a contestar sin saber. Déjame ver qué dice el libro y comenzando la otra clase yo te digo más o menos qué interpreto yo. Gracias, doctor. Bueno. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí ustedes. Muchas gracias por la atención y que tengan buen fin de semana, que ya no nos vemos hasta la otra semana. Gracias. Bueno,